venimos en Misión Posible, el ciclo de la Fundación Educación y Trabajo, analizando este artículo, lo que la historia le puede enseñar para el futuro de su negocio, de Jeffrey Jones, y que es un profesor de Harvard Business School, y que lo que dice es que debemos analizar, documentar, él se esfuerza por documentar la historia para saber cuáles son los aprendizajes y las mejores prácticas, diríamos desde el punto de vista del management, que tenemos que incorporar para, como decía Emilio, parafraseando a Churchill, que no cometamos el mismo error dos veces. Tenemos que saber la historia. Drucker dice que hay que pararse en las fortalezas, o decía en sus escritos que hay que pararse en las fortalezas de uno, yendo en contra del tema de desarrollo de competencias genéricas o de distintas competencias. ¿Qué podríamos nosotros tomar de un Napoleón o de un Alvear, que son dos personajes de la historia controvertidos para algunos, pero que vos has estudiado fuertemente? Sí, empecemos por Napoleón primero, porque Napoleón es una figura, primero, que tiene alcance global, digamos, y que tiene, lo interesante es que es una persona o una personalidad con una capacidad de atraer y motivar gente de distintas nacionalidades, que eso es muy importante. Yo creo que Napoleón tiene lo interesante es que es el primer líder de la era moderna que tiene que pelear por el poder, porque, digamos, en la Europa pre-revolucionaria, es decir, pre-1789, el rey tiene poder que le viene de Dios y lo transmite a la próxima dinastía, y esa legitimidad no no meritocracia. No estaba cuestionada. Y Napoleón se convierte a los 30 años siendo un outsider, digamos, siendo corso. Recordad que Córcega se convierte en parte de Francia en 1769, que es el año en que nace Napoleón. O sea que Napoleón a los 30 años, 1799, se convierte en primer cónsul y es en ese entonces el líder de la principal potencia europea, siendo alguien que viene de afuera, digamos, ¿no? Y él tiene que validar, llegado de Córcega y un recién llegado él. Él tiene que revalidar su poder y tiene que conseguir que, digamos, sostenerse en el poder. Y él lo tiene muy claro. Y él introduce en la política, que también tiene una cuestión, digamos, si querés, también aplicable al mundo de los negocios, en el tema del liderazgo, introduce, si querés, la teatralidad, es decir, el uso de su persona en el trato con multitudes o con grandes grupos de gente. Napoleón es un gran motivador, El manejo de su persona, digamos, como un capital. Exacto. Para establecer relaciones duraderas, diríamos, con el cliente. Es un hombre muy carismático, muy seductor, tanto para las mujeres como para los hombres, y la seducción, como vos sabés, se potencia con el poder, es decir, el carisma también se potencia con el poder. Hay gente que el poder sabe utilizarlo para ser más carismática y hay gente que no lo sabe hacer. Yo creo que en eso Napoleón era un maestro. Él sabía el arte de la seducción. Potenciar el arte a través del poder. A través del poder. La otra cosa que creo que es interesante y muy rescatable de Napoleón, desde el punto de vista del tema de los negocios, es que Napoleón era un maestro en la organización. No solo se trataba de ganar una batalla, Napoleón era un maestro en llevar su ejército al campo de batalla, que no era una cuestión simple en aquella época, porque había unas dificultades logísticas enormes, especialmente cuando trasladabas ejércitos, no como los que vimos acá, sino que estamos hablando de ejércitos de 20.000, 30.000, 50.000 hombres. Ese tipo de traslados tenía unas dificultades logísticas enormes y Napoleón era muy detallista, tenía objetivos muy claros, o sea, planteaba objetivos muy claros y luego planteaba la manera de conseguirlos y sus instrucciones, sus órdenes a sus subordinados siempre eran muy claras y muy precisas. Y él requería, además de sus subordinados, informaciones, inteligencia y siempre precisa. Y digamos, a pesar de que él tenía una visión macro, no se olvidaba de los detalles. Estaba en los detalles y demostraba a sus subordinados que conocía los detalles. Sabés que sí, eso es una de las competencias claves para un CEO, tener la capacidad de
delegar en los detalles, pero eso no quiere decir perder el detalle, Exacto. que son dos cosas, es muy importante, dos cosas sí. Diferentes. Y lo que vos decís me hace recordar de la comunicación a las 4 Cs de la comunicación, que es claro, concreto, conciso y correcto, que es una clave de la comunicación. Te diría que Napoleón tenía esas 4 C en sus comunicaciones. Así que yo creo que Napoleón es claramente un personaje, una personalidad de la historia de la cual hay mucho que aprender. Obviamente, como muchos otros líderes, yo siempre digo, Napoleón ganó 60 batallas pero perdió la última, ¿no? O sea, y la última es la que le costó el trono. Así que todo líder tiene sus debilidades y sus fuerzas a veces se convierten en sus debilidades, irónicamente, ¿no? ¿Por qué los empresarios y por qué no trabajamos para decir que los empresarios, así como se invita a los coaches de deportes, no se invita a los historiadores y a los filósofos para hacer esta capitalización de la historia en términos de management? Lo que sucede es que también tenemos que distinguir entre dos cosas, el entrepreneur y el ejecutivo. Son dos animales distintos, ¿no es cierto? El entrepreneur es un individuo... Metafóricamente hablando, lo de animales. Sí, metafóricamente hablando son animales distintos porque el entrepreneur es alguien con una intuición, que se mueve por la intuición y por la visión y por la convicción de que su idea, de que su proyecto... la fuerza de su pasión. Y no necesariamente el entrepreneur es el mejor ejecutivo. No. Y generalmente no. El ejecutivo tiene, quizás el ejecutivo de una empresa como GE, digamos, tiene otras necesidades, otros planteos y otras exigencias que no tiene un entrepreneur. Muchas empresas grandes lo que buscan es recrear y hacer intrapreneurship, pero digamos, el entrepreneur es un personaje distinto, un Steve Jobs o un Bill Gates. Pensá que ninguno de ellos terminó la universidad. No. Son individuos que se van llevados por su convicción. Y eso creo que también hay muchas cosas de la historia que podemos aprender. Hay personajes, como te podría decir Cortés, Hernán Cortés en la conquista de México, o Fernando de Magallanes, que quiere descubrir el pasaje al Pacífico, que son hombres que están motivados y llevados por una idea central en esa convicción y menos proceso, digamos, menos proceso y menos estudio y menos análisis, porque muchas veces mucho análisis paraliza la acción, y así que creo que en el mundo de los negocios tenemos esta distinción entre el entrepreneur y vos decís entre buscar el gol e ir detrás de ese gol. Una cosa cuando vos tenés la organización armada y tenés la gente en la organización y tenés que asegurarte que esa organización funcione. Otra cosa cuando querés crear de la nada algo y querés crear algo que no existe y tenés que convencer a tus empleados, a los consumidores, digamos, tenés que convencer a varios bueno, que cada campaña de esa era un poquito de eso, pero también había mucha técnica. Había mucha logística, estrategia, había mucha parte operacional, digamos. Exactamente, y táctica, ¿no? Claro. Emilio Campo, un placer. Premio, medio segundo nos van a matar. Premio, ¿te dieron el premio? La International Napoleonic Society, que es una organización basada en Estados Unidos que fomenta el estudio de la era napoleónica, me avisaron la semana pasada que eligieron el libro, la edición en inglés, como el mejor libro del año sobre Napoleón. Así que fue una gran satisfacción. Felicitaciones, y nosotros nos vamos a Más Misión Posible con otro artículo de Harvard Business Review que nos diga cómo el valor o lo que la historia nos puede dar para el futuro del negocio, y lo comprometimos para que vuelva. Nosotros que somos pro procesos, pro estrategia, pro estudio, pero también pro ahora saber los valores de la historia para nuestro día a día. Muchísimas gracias y nos vamos a Más Misión Posible en la semana que viene.